Eso sin duda alguna que lo va a ver, pero bien por Honduras sacando rápido la diferencia, no teniendo un resultado en contra diferente. Y acá esta es espectacular, este es un gran gol, este es un gran gol. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente como ustedes ya lo saben. Pero bueno, seguimos, cierra el Sudamericano Sub-20, sí, pero ya se está abriendo automáticamente el premundial CONCACAF Sub-17. Sí, como también va a haber Sudamericano Sub-17, fines de marzo, principio de abril, todavía falta. Arrancamos con el premundial CONCACAF de este mismo año para clasificar al Mundial de Perú. Vamos a estar viendo qué selecciones de esta parte del continente terminan clasificando. Hoy por lo menos estamos hablando de la primera fecha de la fase de grupos entre Honduras y Surinam. Vamos a estar viendo qué pasa con estas dos selecciones, qué pasa sobre todo con Honduras, que es una de las selecciones que venimos a tratar de analizar cómo le pueda llegar a ir en este premundial y qué tiene para ofrecernos también la selección de Surinam, a ver si da algún tipo de batacazo. Así que sin mucho más para decirles, ustedes ya lo saben. Si quieren más del premundial, si quieren más de Honduras, de Surinam, de quien sea, se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, dejan ese enorme like. Y ahora sí, vayamos con todo, aquí a ver qué ha pasado, con los catrachos, sí, con los hondureños y con Surinam. Aquí tenemos obviamente el lindo paisaje que nos ofrece Guatemala, que es el anfitrión como lo ha hecho en el premundial sub-20, del sub-17. Siempre con buena indumentaria. Me gustó la remera de Surinam, hay que reconocerlo, hablando un poco de la moda de este fútbol. Y la de Honduras siempre, ¿no? Con esa H tan característica, muy linda como siempre, no falla. Y aquí arrancando el partido, sí señores, arrancando el camino hacia el Mundial de Perú para Honduras, para Surinam. Y ya sabemos, ¿no? Como ha pasado con México, vamos a estar hablando de que quizás sea la parte más dispareja de este premundial, porque estamos viendo el primer gol de Honduras y más allá de que vale, de que tiene su mérito, la verdad que hay un despeje muy flojo y ya Honduras a los 5 minutos con Nixon Cruz ponía las cosas 1-0. Ya Honduras se metía, más allá de que por ahí sean rivales un poco más inferiores, hay que sacarles la diferencia. Quizás esa sea la parte más complicada. Una vez que ya le sacan la diferencia, ya probablemente puedan llegar a ganar el partido, más allá de algún que otro partido raro o batacazo también. Acá lo vemos que Surinam no se quedaba atrás igualmente, llega, y Honduras quizás en tema defensa tenga que estar un poco más atento, porque si complica Surinam, que es una selección un poco más inferior en cuanto al fútbol, ¿no? En sí, que está queriendo crecer al resto de las selecciones que ya conocemos, como Honduras, como Guatemala, como México, como Estados Unidos, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar en eso. Me gustó ese gesto, ¿no? del jugador de Honduras, obviamente saludando, felicitando por el buen tiro libre que había hecho el jugador de Surinam. Y acá ya vemos nuevamente, ¿no? Sacando nuevamente diferencia. Golazo. Golazo por lo técnico. A ver, en Nairobi Vargas y la técnica, ¿no? De poder aguantar con un toque, poder orientarse y poder cruzar la pelota. Eso es un golazo. A nivel técnico, lo de Nairobi es golazo. No es la de la Casa de Papel, es Nairobi Vargas, el gran jugador, el gran delantero que tiene Honduras en este premundial sub-17. Y muy bien por Honduras, tratando de sacar la diferencia que en el primer tiempo le costó. Sacó a los 5 minutos la primera diferencia, a los 40 la segunda, con varios altercados en defensa por buena ofensiva de Surinam, que hasta incluso llegaba al descuento. 43 minutos y Germairo René Ignacio Godet ponía las cosas 2-1, llamaba la atención. Ojo con los catrachos, que tienen que trabajar bastante en defensa, porque sabemos que esta fase de grupos probablemente la diferencia siendo 3, aparte de los que clasifican de 4, probablemente sea bastante accesible. Justamente, vale la redundancia, el acceso a octavos de final. Entonces va a tener que trabajar por eso y con eso, porque realmente ya los octavos de final, ahí es donde no se va a perdonar, ahí es donde va a haber mayor paridad entre las selecciones, porque empiezan obviamente a filtrar esas selecciones que no han podido, que han sido las más flojas en la fase de grupos, y eso llama la atención, ¿no? Ese 2-1, más allá de que después, bien, vuelve a buscar, vuelve a llegar, en este caso con Brian Sáenz,
ponían las cosas 3-1, le daba tranquilidad. Eso sin duda alguna que lo va a ver. Pero bien por Honduras sacando rápido la diferencia, no teniendo un resultado en contra diferente. Y acá esta es espectacular. Este es un gran gol, Este es un gran gol. Juegan con la inocencia de los muchachos de Surinam. Protestan, meten el pase al costado. Mirá cómo protestan, desatentan a la barrera. Y igualmente el remate. Una locura, Una locura lo de Edwin Munguía. Edwin Munguía metía golazo, porque aparte cómo se da vuelta y sacude ya preparado, el arquero ya moviéndose para el costado. Muy bien el remate, muy fuerte aparte. Bien por Munguía, bien por Edwin, que marcaba las cosas en el 4-1. Bien por Honduras sacando la diferencia, no destrabándose el partido. Nuevamente penal, los arqueros están bastante inocentes con el toque e iba a aparecer Roberto Osorto para Honduras y para poner el 5-1 de penal con ese error del arquero, ¿no? La pelota estaba lejos del arco, ya al borde de la línea. Muy bien pateado por Osorto. Muy bien Honduras para el 5-1, ya cerrando el partido, pero no iba a ser lo último, No iba a ser lo último para Honduras. 5-1, arriba, faltando 5 minutos. Importante también la diferencia de gol para escalar en las posiciones y encontrar un rival quizás a priori más flojo en los octavos de final. Aquí va a aparecer de vuelta Edwin Munguía. No solo remata, mete cabezazo también. Bien formulado el juego por Honduras, que se soltó más en el segundo tiempo. Quizás el primero también hubo cierta complicación de Surinam, pero estaba un poco todavía timorato el equipo y un poco también nervioso. Pero sin embargo en el segundo se soltó, llegaron los goles. Honduras ganó, Honduras goleó, los catrachos ganan, suman 3 unidades importantes en su grupo y obviamente que ya piensan en lo que va a ser la segunda fecha de este premundial, tratando de llegar a estar en los puestos más altos del grupo y encontrar del otro lado otro equipo en octavos de final que sea de tercera posición, ¿no? Y de encontrar cierta accesibilidad en lo que va a ser en ese partido de octavos de final. Honduras se ubica primero por diferencia de gol, sobre todo más allá también del triunfo de El Salvador, pero bueno, bien por Honduras, bien por los catrachos, suman 3 unidades, han goleado, han jugado bien, sobre todo la segunda parte que me ha gustado, lindos goles también hemos visto y se prepara para ser también uno de los aspirantes a llegar a ese mundial de Perú de este mismo año a nivel sub-17. Así que hasta aquí hemos llegado, gente. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que nos dejen ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó el video, si quieren más sobre el premundial, si quieren saber quiénes van a ser los clasificados. Comenten también qué les pareció el partido, cómo vieron Honduras, cómo lo ven en este premundial, ¿no? Y sobre todo en su grupo también. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.